Bueno, bienvenidos, buenas noches en su clase del 31 de agosto del 2021. Su clase de microbiología de paralelo 5C2. Nosotros estos días hemos estado viendo el tema de crecimiento, la curva de crecimiento bacteriano, y ahora estamos revisando lo que corresponde al recuento y las diferentes pruebas que hay en los laboratorios, con las cuales yo puedo evaluar los números más probables de poblaciones de microorganismos o de bacterias. Entonces, habíamos nosotros compartido este archivo en el cual, voy a retroceder un poco, hay métodos para el conteo de microorganismos viables y hay métodos para el conteo de microorganismos totales. Entonces, en el de los microorganismos viables, tenemos la cuantificación del NMP o el número más probable. Mientras que para el caso del conteo de microorganismos totales, empleamos un recuento microscópico a través de la cuenta de Bragg, la cámara de Neubauer y la cámara de Petroff-Hausen. Entonces, en esta línea, continuamos la parte teórica y vamos a lo que corresponde al recuento al microscopio. Entonces, el microscopio, a través del microscopio, yo puedo determinar directamente el número de las células, contando con la ayuda de la cámara de Petroff-Hausen. Yo voy a ponerles en pantalla cómo luce la cámara de Petroff-Hausen. Y si ustedes pueden observar, es como una especie de cajita. Una cajita en la cual existe una profundidad mínima de 0.02 milímetros. Solo para aclarar el tema de las unidades de medición. 1 milímetro es una rayita de una regla común y corriente de la cual nosotros conocemos. Entonces, ese es 1 milímetro. Pero esta cámara tiene 0.02. Es decir, es una cámara con una profundidad muy delgada, ¿no? Menos todavía que el espesor de la rayita de la regla. Entonces, ahí usamos un patrón. Les había yo mostrado en otras láminas, vale la pena volverla a ver, que hay una especie como de cuadrícula. Obviamente esto está en imágenes ampliadas. Realmente para nosotros poder visualizar estas cuadrículas requerimos de un microscopio y de la ampliación de un lente. El ojo humano no se le hace imposible en realidad poder visualizar estas divisiones. Entonces, estas cuadrículas también existen en la cámara de Petroff-Hausen. Por eso ustedes encuentran en la especificación técnica de los fabricantes que hay un patrón de precisión de 1/400 milímetros cuadrados. Y hay también todo un conjunto de, no sé quién tiene abierto el micrófono. Cierren los micrófonos, por favor. Entonces, habían también unas observaciones importantes, ¿no? Porque el recuento directo en el microscopio normalmente es un poco cansado, tedioso.
pero sin embargo es una forma de estimar el número de células microbianas. No, había otro problema que es el que no es difícil poder identificar qué células están muertas y qué células están vivas, ¿no? Las células, por supuesto, son muy pequeñas y son difíciles de contabilizar. Entonces, prácticamente, con esto quiere decir que la precisión es difícil de lograr. En este método de la cámara de Petro-Hauser, la suspensión de la muestra se coloca en la cavidad cuadriculada, ¿no? Y luego se tapa con un cubreobjetos. Entonces, el fabricante, a usted tiene que decirle el área de las cuadrículas, tal como ustedes lo están viendo en pantalla. Y la altura de la cámara también. Y además, el volumen que ocupa la suspensión por mililitro de suspensión, el número de bacterias que se pueden encontrar por mililitro de suspensión. Entonces, ahí yo puedo estimar el promedio del recuento por las cuadrículas y, por supuesto, multiplicarlo por un factor correspondiente. Visto de otra manera, esta es la cámara de Petro-Hauser, pero ya vista tridimensionalmente, ¿no? Con sus respectivas ranuras, con su abertura. Este cover slip que está en inglés es justamente la cobertura, ¿no? El cobertor. Y en la parte central, en esa circunferencia de color celeste, tienen justamente una visión del número de celdas que existen en cada cuadrado, ¿no? Y que normalmente lucen como mallas y ahí nosotros podemos calcular el número por mililitro de la muestra. Entonces se multiplica, en este caso, 12 celdas por 25 cuadrados, ¿no? Por 50 y por 10 a la 3. Ahí tenemos nuevamente la imagen de la cámara de Petro-Hauser y de Neubauer. Y los respectivos problemas que existen en la contabilización. Ahora bien, tenemos la determinación de células viables. Y en los métodos anteriores se ha determinado el número de las células totales. Pero en muchos casos, únicamente lo que interesa contar es las células viables. Entonces, se define como una célula viable aquella célula que es capaz de dividirse. Ya algo de esto habíamos hablado en la clase anterior. Y dividiéndose, esta célula es capaz de formar una progenie. Y la manera de realizar un recuento de células viables es justamente determinando el número de células de la muestra, que son capaces de formar colonias sobre un cultivo o sobre un caldo de cultivo. Ya ustedes tuvieron una experiencia previa cuando hicieron sus experimentos y hacían simulación de este caldo de cultivo empleando la gelatina sin sabor y la pastilla de la sopa de pollo, ¿no? De gallina. Entonces, ya en el laboratorio esto es mucho más tecnificado y por supuesto en medios estériles, ¿no? Como es el agar-agar. Y entonces, ahí se deposita a través de goteros la muestra y se procede un tiempo prudente a su cultivo. Voy a regresar un momento a la lámina 5, en la cual nosotros habíamos mostrado en clases anteriores que hay que esperar un tiempo de incubación, que más o menos oscila entre las 24 horas hasta las 72 horas.
tiempo de periodo de incubación. Y ahí podemos nosotros apreciar en la superficie de estas placas o de estas cajas o de las cámaras en la aparición de las colonias de los microorganismos. Entonces, en la parte superior puedo yo apreciar, pero es importante el periodo de incubación. Esto no se trata de que inserto sobre la superficie la muestra e inmediatamente van a aparecer las colonias. Entonces, volviendo al tema de determinación de células viables, se realizan las diluciones en serie. Eso ya habíamos conversado en clases anteriores, en donde inoculo pequeños volúmenes conocidos en cada una de las diluciones que a su vez pasan a las placas Petri. Y que estos contienen un medio sólido como el agar-agar, pero un medio sólido estéril, ¿no? Acá teníamos las láminas de la dilución en serie. Y partíamos justamente de la muestra original diluida 1 mililitro hacia el primer tubo de ensayo, y a eso yo le denomino 10 a la menos 1. El 10 a la 0 que ustedes ven en la imagen a la izquierda es justamente lo equivalente en el tubo de precipitación de la parte derecha. Y conforme yo tengo la dilución de ese mililitro en el tubo de ensayo 10 a la menos 1, de ahí yo extraigo con una pipeta 1 mililitro, que lo paso al siguiente tubo de ensayo. Ese siguiente tubo de ensayo se lo denomina 10 a la menos 2. Luego del 10 a la menos 2, extraigo 1 mililitro y lo paso al siguiente tubo de ensayo. Y a eso le denomino 10 a la menos 3. Y así hago secuencialmente hasta que llego al tubo de ensayo denominado 10 a la menos 6. Tal como podemos apreciar, el caso es que cuando extraigo yo de cada tubo de ensayo hacia las placas o hacia las cajas, la concentración de las colonias va disminuyendo. De manera tal que en la última extracción, que es el del tubo de ensayo de 10 a la menos 6, yo ya tengo 0 colonias. Muy importante, y mucho ojo, hay que esperar el tiempo de incubación. Entonces, asumimos que cada colonia proviene de una división sucesiva. Y cuando yo quiero determinar las células viables, yo conozco el volumen de sembrado y la dilución de la cual proviene. Y ahí me es posible contar las colonias en la placa correspondiente. En estos sistemas también pueden haber deficiencias. Entonces, se pueden usar frecuentemente en el laboratorio para la estimación de poblaciones bacterianas, como por ejemplo habíamos dado el caso de muestras de leche, muestras de agua y otros productos.
Ya no vamos a retroceder a explicar en mayor detalle lo de la dilución en serie, porque eso ya lo vimos en la clase anterior. Vamos ahora a revisar la determinación de la masa microbiana. Entonces, en muchos estudios se requiere justamente por el tema de la bioquímica determinar la masa de la población más que el número de células presentes. Entonces la masa microbiana se la determina directamente buscando determinar el peso seco o húmedo de la muestra. Y también se puede determinar el conteo a través del contenido de la concentración del nitrógeno o de las proteínas. Existen también otras formas de masa celular. De una manera indirecta en la cual yo determino la actividad metabólica de la célula. ¿Y cómo logro hacer eso? Lo logro hacer a través de el consumo del oxígeno o la producción del dióxido de carbono. Porque obviamente esas bacterias, que son seres vivos, para poder subsistir requieren oxígeno o dióxido de carbono. Ya nosotros habíamos visto al inicio de este curso que hay bacterias que inclusive tienen la característica de aerobias y otras que son anaeróbicas, ¿no? Que pueden sobrevivir sin oxígeno. En todo caso, la masa microbiana asume, para calcular esa masa, asumo que la cantidad del producto metabólico siempre está en una proporción directa al número de bacterias. Entonces, uno de los métodos más sencillos es justamente medir la turbidez a través de un método óptico. Y la turbidez está vinculado con la suspensión de bacterias que dispersan la luz. Bien vale un ejemplo que yo recuerdo de alguna experiencia profesional al evaluar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y por ejemplo, para poder monitorear que dichas plantas cumplan con su objetivo, que es la concentración de carga orgánica que se desalojan a los efluentes, sea la establecida o la correcta dentro de las leyes ambientales del Ecuador. Entonces ahí se usa un turbidímetro. Y estos turbidímetros tienen apariencia como columnas anchas de vidrio, en los cuales se puede apreciar la turbidez del líquido. Y entonces esa turbidez está generada justamente por lo que dice la parte teórica de esta asignatura, ¿no? Porque existen bacterias suspendidas. Eso es lo que le hace cambiar la coloración un poco del agua, ¿no? No quiero llamar coloración porque en realidad eso es otro parámetro diferente a la turbidez. Es totalmente diferente. Y las cosas hay que llamarlas apropiadamente, ¿no? Entonces, hay un importante efecto de la concentración de nutrientes sobre el crecimiento. Antes de pasar a los nutrientes, ahí tienen ustedes en pantalla los otros métodos que son el de Miles y Mirra. Y en estos métodos se involucra la preparación de diluciones cerealdas también, de suspensiones, y las placas se dividen como en especies de... Como podemos ver, hay una analogía tipo pastel, ¿no? Y hay una división en la cual con una gota yo
esa gota la coloco en cada uno de estos sectores separados. Esas gotas tienen que representar 0.02 mililitros. Por supuesto, se espera el tiempo de incubación de 18 a 24 horas a una temperatura ambiente, 37 grados, y se toma en cuenta en los sectores donde hay menos de los UFC. Ustedes recordarán en clases anteriores que ya habíamos determinado que eran los UFC, son las unidades de crecimiento, ¿no?, de las poblaciones. Y el número de bacterias viables se obtiene calculando justamente la media, con la media de cada dilución. Ahí tenemos también las asas calibradas. ¿Qué son estas asas calibradas? Son agujas que permiten tomar pequeños volúmenes. Y esos volúmenes son inoculados en la superficie del agar-agar, tal como lo ven en la figurita de la parte inferior. Y se hace una siembra masiva. Y las colonias son contadas y se multiplican justamente por el factor de dilución del asa. Nuevamente, el factor de dilución lo da el fabricante. Entonces, este tipo de métodos normalmente se usa en los urocultivos. Otro método importante es el de la filtración. Entonces, tal como lo indica la palabra, la filtración, uso una especie de... es un filtro en realidad y es una membrana que tiene la apariencia de una fina telita, pero en realidad de esto nuestros ojos no lo pueden apreciar como tal y no pueden apreciar nuestros ojos los poros de esta membrana porque son microscópicos, ¿no? Y tienen el tamaño de 0.25 a 0.45 micrómetros. Ese mu que ustedes observan en la pantalla, o ese signo, ese símbolo griego, se le llama mu. Y son los micrómetros. Entonces, esta membrana lo que hace es transferir a un medio de cultivo y las colonias se quedan atrapadas en esa porosidad. Se quedan atrapadas y ahí es donde yo lo llevo a mi lente de ampliación del microscopio justamente para contabilizar, ¿no?, las colonias. Bueno, esta definición ya habíamos conversado en clases anteriores, la NMP o el número más probable. Ahora sí vamos a revisar los efectos de la concentración de los nutrientes. Entonces, partimos de la situación que a medida que aumenta la concentración de nutrientes, aumenta la velocidad del crecimiento. Hasta que esta concentración ya no es un limitante y sigue aumentando. Entonces, en el momento en que vemos ese aumento de crecimiento de poblaciones microbianas o bacterianas, yo puedo matemáticamente encontrar la velocidad del crecimiento. La presencia de los nutrientes tiene un efecto importantísimo porque permite desarrollar cosechas máximas del microorganismo. A eso yo también le llamo el crecimiento total. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los microorganismos tienen que consumir la materia orgánica y, por supuesto, ese nutriente se convierte en masa celular por la metabolización, ¿no?
Entonces, esto implica que si nosotros vamos a limitar la cantidad de nutrientes, entonces yo voy a tener una menor cantidad de material celular. Entonces, esta curva de efecto de concentración de nutrientes, bueno, tiene la forma de una recta con una pendiente. Y esa recta es la velocidad de la proliferación y la modificación de la cosecha máxima. ¿Qué es lo que se evalúa en el eje de las Y? Se evalúa justamente el número de colonias formadas. Y en el eje de las X, el tiempo en que se desarrollaron. Ustedes ya han visto física y ya ustedes han aprendido a determinar la velocidad como tal. Entonces, esta velocidad está dada en función de un tiempo y de un espacio. El concepto se aplica también al tema de los cálculos de la formación de colonias en un tiempo determinado en estos mecanismos como son el uso de placas Petri, el uso de, inclusive el mismo uso de los tubos de ensayo, ¿no? Porque el agar-agar como tal tiene nutrientes. Tiene nutrientes. Realmente el que experimenta puede ir probando con el incremento de los nutrientes. Y en la medida en que yo voy aumentando, puedo ir armando mi curva o mi recta, ¿no? Mi recta con mi pendiente, porque hay una relación proporcional, como les dije, entre el número de las células que se han formado versus el tiempo y la cantidad de nutrientes como tal. Entonces, esta línea inclinada con su respectiva pendiente, por ejemplo, vemos cómo crece a partir de la proporción de 0.1 miligramos sobre mililitro de nutrientes. El siguiente punto de esa recta estará formado cuando yo he suministrado 0.2 miligramos sobre mililitro de nutrientes. Y así esto va aumentando progresivamente. 0.5, 1 miligramo sobre mililitro, 2 miligramos, 4 miligramos sobre mililitro, 6 miligramos sobre mililitro y 8 miligramos sobre mililitro. Preguntas, por favor, hasta aquí, señores. ¿Alguna incógnita? Todo, yo ya he proporcionado los links a sus representantes, tanto a don Edgar Sotomayor como a don Joseph Zúñiga. Ya ustedes tienen estos links. Inclusive tienen el PDF titulado tema 6 de crecimiento. Si ellos no han cumplido con su misión de socializar, igual entran a la plataforma y ahí van a encontrar ese material. Están como link o URL de apoyo en la unidad 4. De aquí, por supuesto, van a salir preguntas para el examen. Espero ya tenerlas listas, ¿no? A fin de esta semana. Preguntas, señores, por favor. Hasta aquí. Si no hay preguntas, vamos a tomar el tema o vamos a avanzar con el procedimiento de la reproducción de los hongos. Entonces, los hongos pueden reproducirse por procesos asexuales y sexuales. Entonces, la reproducción asexual
de los hongos, significa que hay una división de los núcleos y se forman los nuevos hongos sin gametos y sin fusión nuclear. Hay tres formas de reproducción asexual de los hongos. La primera forma, mire, la señorita Yulei Sánchez recién entra, ya cuando vamos a terminar la clase. Primer mecanismo, esporulación seguida de la germinación de esporas. La segunda es la gemación. Y la tercera es la fragmentación de hifas. Entonces, en el primer mecanismo de reproducción asexual, ahí yo tengo esporas. Y las esporas tienen como característica que en su curva de ciclo de vida no tienen periodos de latencia. Ellas germinan cuando simplemente hay humedad en el medio. Aun cuando no encuentren nutrientes, ellas pueden germinar. Y hay algunos tipos de esporas asexuales. ¿Cuáles son esos? Son las clamidosporas, las conidiosporas, las esporianjoras, los atrosporas y los blastosporas. ¿En qué se diferencian estas esporas? En sus formas. Entonces, la clamidospora, por ejemplo, son esféricas, son redondas, son ovoides. Y la pared celular de ellas es gruesa. Y dentro de esa pared se forman hifas somáticas. Características de la clamidospora: son resistentes al calor y a la desecación. Las conidiosporas son esporas más finas, más delgadas. Ellas suelen encontrarse en grupo o pueden encontrarse solas. Y suelen ellas estar sobre hifas especializadas llamados conidióforos. El tercer grupo de esporas son las esporangiósporas. Entonces, estas esporas, en cambio, se forman dentro de estructuras en forma de sacos llamados esporangios. Y la hifa que porta el esporangio se denomina esporangióforo. El cuarto tipo de esporas son las atrosporas. Y las astrosporas, en cambio, son esporas de paredes delgadas que se forman por fragmentos de las hifas. Y finalmente, las blastosporas, que son esporas que se forman por gemación. Hasta ahí vamos a llegar con este tema y con la clase. Y si no hay preguntas, vamos a hacer la toma del curso. Los que puedan prender las cámaras, por favor, enciendan.
Bien, vamos a ver hasta ahí la clase. Muchísimas gracias. Por favor, revisen el material. Gracias, buenas noches. Buenas noches.